pues ya es verano y aquí la gente ya se está preparando para sus vacaciones y pueda que se les antoje hacer varias cosas divertidas, como tal vez ir a la piscina. Pero como ustedes ya saben, en este canal me encanta arruinar todo lo bueno y divertido para convertirlo en una nueva fobia. Así que hoy, por supuesto, las piscinas no se van a salvar. Así que pónganse cómodos y prepárense para escuchar un nuevo video de terror extremo. Hace mucho tiempo me sucedió el episodio más aterrador de mi vida, cuando tenía apenas 6 años aproximadamente, y aunque hoy a más de 35 años después, no lo he podido superar. En aquella época, mis padres estaban enfrentando una racha bastante mala económicamente hablando, que ya había durado varios años y nos tenían muy asfixiados. Sin embargo, hacía mucho tiempo, ellos nos habían prometido a mi hermana y a mí que nos llevarían a conocer el mar. Así que se dispusieron a ahorrar y juntaron una cantidad de dinero no tan grande, pero suficiente para llevarnos al puerto de Veracruz, donde alquilaron un hotel bastante pequeño y modesto, que si bien no tenía para nada una pinta muy buena, cumplía con su cometido de brindar un lugar para descansar. Recuerdo bien que en ese dicho establecimiento había una alberca pequeña, y para ser sincero, no se veía muy confiable ni sana. Sin embargo, a mi hermana y a mí, como a todo niño, nos emocionó el hecho de tener una, aunque fuera por un par de días. Recuerdo que los 3 primeros días queríamos ir, pero nuestros padres no nos dejaron, porque quería descansar un poco del viaje y no podían cuidarnos en la alberca. Y los siguientes 2, porque preferimos ir al mar y disfrutar de la playa en vez de quedarnos encerrados ahí. Sin embargo, y en el cuarto día, mis padres nos permitieron ir a usar la piscina, pues ya sería el último día que estaríamos en el hotel. Mi hermana y yo corrimos emocionados hacia el agua de la alberca y nos lanzamos sin más. Jugábamos con una pelota, nos lanzamos al agua, hacíamos clavados, todo muy divertido. En el lugar estaba otra familia, formada por la pareja de padres y 2 niños de aproximadamente unos 10 años de edad. En cierto punto, los pequeños comenzaron a jugar con nosotros y la mamá se fue dejando solo al esposo, un hombre maduro, bastante corpulento y calvo, que observaba todo desde una esquina, sin hacer muchos movimientos. La verdad, los 4 niños nos divertíamos mucho, hasta que la madre de nuestros nuevos amigos les habló para ir a comer. En ese momento, nos dimos cuenta de que según nosotros, el señor se encontraba nadando, pues estaba boca abajo en el agua, pero al hablarle, no respondía absolutamente nada. Los 4 nos acercamos a él y tras mover su cuerpo nos percatamos de que el tipo no estaba nadando, sino que acababa de perder la vida ahí en la piscina, donde nosotros nos divertíamos. Aterrados, comenzamos a gritar y a llorar. La primera que llegó fue su esposa y rápidamente llamó al hotel. Ellos llegaron deprisa pero no pudieron hacer nada. El hombre ya no estaba más con nosotros. Su familia estaba devastada y nosotros en shock, pues no lográbamos dimensionar lo que acababa de ocurrir justo frente a nuestros ojos. Mis padres nos llevaron al cuarto y no se habló más del tema, hasta el día siguiente en el que los escuché decir que el hombre había sufrido un derrame cerebral que le quitó la vida en ese momento. Ese mismo día dejamos el hotel, pero el recuerdo del hombre no se fue, pues mi hermana y yo comenzamos a tener pesadillas en las que el sujeto nos pedía ayuda desesperadamente desde esa esquina de la alberca, pero nosotros petrificados no podíamos hacer nada. Esto hizo que tanto mi hermana como yo desarrollamos un miedo horrible a las albercas y demás cuerpos de agua, el cual poco a poco fue desapareciendo hasta que hoy en día ambos podemos decir que lo hemos superado, aunque el escalofrío que me llega cada vez que recuerdo aquella imagen sigue siendo exactamente el mismo. Hace muchísimos años, cuando yo era una niña pequeña de unos 9 o 10 años, mi familia y yo solíamos visitar mucho a la abuela. Casi cada fin de semana íbamos a verla. A veces inclusive pasábamos en su casa semanas enteras, normalmente cuando estábamos de vacaciones. A mí me encantaba ir, pues su propiedad, como muchas de las antiguas, era enorme y tenía bastante espacio para jugar, correr y hacer cualquier cantidad de cosas divertidas. Pero había una parte de esa casa que no me gustaba, y no solo no me gustaba, me producía escalofríos y me resultaba sumamente aterradora.
Esa parte de la casa era la piscina. Aquella sensación de miedo se incrementó cuando en cierto momento escuché una plática de mis padres y mi abuela en la que recordaban cómo había perdido la vida una de mis tías a quien yo nunca conocí. Yo ya sabía que ella había fallecido cuando era pequeña, pero en esa ocasión me enteré de que perdió la vida justo en esa piscina tras haberse ahogado en ella. Desde ese momento, mi miedo y mi aversión hacia esa alberca aumentaron exponencialmente. No podía pasar ni siquiera cerca de ese lugar porque sentía claramente como si alguien me estuviera observando desde su interior, desde debajo del agua. Pensé que con el paso del tiempo aquello se iría calmando, pero no fue así. El trauma solo fue creciendo y haciéndose cada vez más intenso, llegando al punto en el que cada vez que nos quedábamos a dormir en casa de mi abuela, me asomaba por las noches desde el segundo piso para asegurarme de que todo estuviera bien en la piscina, y aunque nunca vi nada paranormal en ella, cada noche tenía que levantarme, a pesar del miedo que me provocaba el hecho de que un día pudiera encontrar a mi tía, sin vida, totalmente pálida, flotando en el agua. Me quedaba ahí por horas, solo observando el líquido, tratando de hacer entender a mi mente que mis miedos eran producto de ella y de nadie más, que en aquella casa no había absolutamente ningún fantasma, pero eso no era lo peor, pues en ocasiones también soñaba con el momento en que mi tía había caído al agua, después de estar jugando alrededor de la alberca, tal como me contaron que sucedió. Era horrible, porque yo de verdad disfrutaba estar en casa de mi abuela, mientras no estuviera cerca de esa vibra tan pesada que la piscina provocaba en mi cerebro. Con el paso del tiempo, mi abuela terminó por fallecer y a los años la casa fue vendida. Como por arte de magia, el temor que tenía se fue y no volvió nunca más. Aunque aún hay ocasiones en las que mi tía vuelve a aparecer en mis sueños, no sé si de verdad sea ella o sea solo producto de mi mente, pero sea como sea, sigue aterrándome cada vez que aparece en mis sueños. Esto me sucedió hace relativamente poco, en mis vacaciones de verano de 2013 para ser exactos. Ese año había planeado un viaje junto a mi grupo de amigas. 4 mujeres en total iríamos a visitar otra ciudad para darnos una escapada de la rutina. Planeamos el viaje con bastante anticipación, compramos boletos, reservamos el hotel y cuando llegó la fecha, nos dispusimos a disfrutar lo más que pudiéramos. Entre nuestras actividades se encontraba salir a bailar, ir a la playa, disfrutar de varios parques acuáticos de la ciudad y otras cosas más. Y justo en uno de esos últimos fue donde ocurrió lo que voy a contar. Era nuestro último día de vacaciones y para él decidimos ir a un parque acuático bastante grande que nos recomendaron en el hotel. Ya saben, habían toboganes, resbaladillas, albercas, de todo un poco. Nuestra tarde iba muy bien, nos estábamos divirtiendo de lo mejor y en cierto momento se nos ocurrió hacer una competencia de clavados en una de las albercas más profundas. Para esto, cada una de mis amigas comenzaron a saltar hacia el agua y a mí me tocó ser la última. Recuerdo que me preparé muy bien y di el salto conocido como mortal hacia atrás, pero no logré caer como yo esperaba, pues al llegar al suelo, impacté de lleno mi nuca en el líquido, sintiendo al instante una horrible punzada que provocó que todo se comenzara a poner negro a mi alrededor, quitándome la visión de cualquier cosa. Aquello desató una sensación de desesperación en mí y fue invadiéndome poco a poco mientras sentía cómo me hundía en la alberca y comenzaba a perder la respiración a causa del agua que ingresaba a mis pulmones a través de mi nariz y mi boca. En cuestión de segundos, comencé a sentir cómo perdía la conciencia hasta que sucedió por completo y casi al instante la desesperación cambió, convirtiéndose en una paz enorme, una paz que jamás había sentido en mi vida, y poco a poco comencé a recobrar la visión, pero era algo bastante extraño, pues podía ver a todo el mundo, e inclusive a mí misma desde el aire. Era como, tal vez supongo que es un viaje astral, aunque en realidad no veía a las personas de una forma normal. Más bien, parecían figuras hechas por energía, dentro de las cuales se veía un pequeño resplandor de color azul. Quiero pensar que era eso su alma o algo por el estilo, pues no la veía en mi cuerpo,
el cual estaba en el centro de la multitud de los asistentes en el balneario. Era bastante extraño, pues sabía que había perdido la vida, pero me sentía sumamente tranquila. No había dolor, desesperación o angustia. Algo me decía en mi interior que todo iba a estar bien. De pronto, y sin ningún tipo de aviso previo, sentí como el agua me comenzaba a rodear y desperté dando un salto y saliendo a la superficie desde abajo del agua. No sabía qué pensar o qué sentir. Sentía miedo, tristeza, desesperación, confusión y miles de emociones más. Comencé a llorar mientras veía cómo mis amigas seguían riendo y jugando como si nada hubiera ocurrido. Ellas, al verme, se acercaron para preguntarme qué pasaba y yo les conté todo. Les dije que me había golpeado y que casi perdía la vida. Sin embargo, todas me respondieron que no sabían de qué estaban hablando. Sí, así como había caído al agua, volví a salir sin que pasara más de 5 segundos. Me podría haber esperado miles de respuestas, pero jamás esa. Yo estaba segura de lo que sucedió. Inclusive, aún sentí el dolor en la nuca, pero todas me decían que nada había ocurrido. Y parecía ser cierto, pues nadie de los bañistas parecía estar prestando atención. Desde esa ocasión, desarrollé una fuerte fobia a la muerte, y es que aunque experimenté una paz enorme en ese momento, la inquietud por perder la vida se quedó grabada en mí, haciendo que me imaginara todo tipo de escenarios en los que yo podía morir. Lamentablemente a día de hoy, todavía sigo luchando con ese miedo. Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.